A ver, pensemos un segundo. ¿Qué es lo que hace que un auto se convierta en una leyenda? No siempre es la velocidad o el lujo, ¿eh? A veces, la historia más increíble es la de un vehículo súper simple que sin que nadie lo espere, se transforma en el corazón de toda una nación. Hoy vamos a contar una de esas historias. Uno casi siempre se imagina que los autos legendarios son los más rápidos, los más lujosos, los inalcanzables, pero la verdad es que a veces un verdadero ícono nace de la pura necesidad y termina demostrando su valor de las formas más inesperadas. Y aquí lo tienen, el protagonista de nuestra historia, el Fiat Duna, un auto sencillo derivado del Fiat Uno que se supo ganar el corazón de Argentina hasta convertirse en un auténtico símbolo nacional. Para entender cómo un auto así llegó tan alto, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Argentina de finales de los 80, un país que buscaba algo de estabilidad y sobre todo necesitaba soluciones prácticas para la vida de todos los días. En ese momento la necesidad era clarísima. Las familias buscaban un vehículo que pudieran pagar, los trabajadores necesitaban algo que aguantara tanto la ciudad como el campo, y la verdad es que todos querían un auto que fuera fácil y barato de mantener. Y en medio de todo eso aparece el Fiat Duna, producido acá nomás en Ferrera, Córdoba, desde 1987. Parecía literalmente hecho a la medida. Es como si hubieran agarrado esa lista de deseos de la gente y hubieran dicho, listo, hagamos este auto. Entonces, ¿cuáles eran los superpoderes del Duna? ¿Dónde estaba la magia? Bueno, vamos a desglosar esos 3 atributos clave que lo convirtieron en el auto perfecto para ese preciso momento. Esta frase de una revista de la época de verdad le da justo en el clavo. El gran atractivo del Duna no era lo que tenía, sino justamente lo que no tenía. Cero complicaciones. Su mayor fortaleza era, paradójicamente, su increíble simpleza. Pero a ver, seamos sinceros. El Duna no era perfecto, ni mucho menos. Como cualquier auto de esos años tenía su listita de problemas bastante comunes, que si no arrancaba bien, que si levantaba temperatura, esas cosas. Pero acá estaba la genialidad del auto. Gracias a que tenía una mecánica súper básica, con motores a carburador que cualquier mecánico de barrio conocía de memoria, todos esos problemas eran increíblemente fáciles y sobre todo baratos de arreglar. No hacían falta ni computadoras ni herramientas raras. Pero ojo, la simpleza no era su única carta. El Duna guardaba otro as bajo la manga, un número que se volvió prácticamente legendario: 503 decímetros cúbicos. ¿Qué era esto? La capacidad de su baúl. Una locura. Y esto no era un detalle menor, ¿eh? Fue un antes y un después. Tener tanto espacio de carga lo convirtió en la opción número 1 para las flotas de taxis y, por supuesto, para las familias que necesitaban llevar de todo, desde las compras del mes hasta el equipaje para las vacaciones. Claro, una cosa es tener fama de ser un auto confiable y aguantador, y otra, muy distinta, es demostrarlo cuando las papas queman. Bueno, el Duna lo hizo. Y no una, sino 2 veces, en unas pruebas legendarias que terminaron de forjar su mito para siempre. Para empezar, la gente de Sebel, que lo fabricaba, organizó un evento de promoción increíble que llamaron el Desafío de los Valientes. La idea, poner a los mejores pilotos del país a correr unos contra otros, todos con Fiat Dunas estándar, sacados de fábrica. Y miren qué buena idea. Pusieron a competir a los ídolos de las carreras de pista contra los capos del rally. El desafío era total. Primero en el asfalto de Buenos Aires y después en los caminos de tierra de Villa Carlos Paz. Después de una final de infarto, el que se llevó la corona fue nada más y nada menos que una leyenda de las pistas, el Flaco Traverso. La prueba estaba superada y con creces. El Duna había demostrado que se bancaba lo que le tiraran. Y por si quedaba alguna duda, al año siguiente, Fiat fue por más. Se sometió a una prueba de resistencia oficial, durísima. 25.000 kilómetros sin parar en el óvalo de Rafaela. Fue como simular 3 años de uso normal, en apenas 7 días. Una bestialidad. Bueno, con su fortaleza y su simpleza más que probadas en las peores condiciones imaginables, el lugar del Duna en la historia ya estaba asegurado. Y todo ese esfuerzo publicitario, todas esas pruebas, se vieron reflejadas directamente en las calles. Y aquí está la clave de todo. Esa fama de fierro, de auto que no se rompe, se notó y mucho en las ventas. A ver, estamos hablando de que por 5 años seguidos, desde 1990 hasta 1995, el Fiat Duna fue el auto más vendido de toda Argentina. Se llegaron a fabricar más de 270.000 solo en el país.
Y así fue como el Duna se consolidó. Se convirtió en el auto familiar por definición, el taxi que veías en cada esquina. Pero ojo, que también tuvo su lado un poquito más rebelde, una versión deportiva de edición limitada, el SX, que hoy en día es una pieza de colección súper buscada por los fanáticos. Finalmente, el 14 de enero de 2001, el último Fiat Duna salió de la línea de montaje. Se terminaba la producción, sí, pero justo en ese momento estaba empezando la leyenda. La prueba de que su legado está más vivo que nunca es que, décadas después, todavía hay una comunidad online súper apasionada. En foros como fiatduna.com.mr, los dueños siguen activos compartiendo consejos, organizando encuentros y, como vemos en este posteo, tratando de descifrar qué diablos significaban todas esas siglas. Y bueno, para resolver ese misterio de las siglas, aquí las tienen. La verdad es que cubrían toda una gama de opciones. El SCV era el Super Comfort Veloce, el SCL era la versión de lujo, el SCR apuntaba a un look más racing y hasta existió el SCX, el Extreme. Incluso el SDL, que era el Super Diesel de lujo, lo que demuestra la increíble versatilidad que llegó a tener el modelo. Al final, la historia del Fiat Duna nos enseña algo bien simple. No hace falta ser el más rápido, ni el más caro, ni el más lujoso para convertirse en una leyenda. Solo se necesita ser el auto correcto, en el momento correcto, para la gente correcta. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otro auto, así, modesto, sin grandes pretensiones, pero con un corazón enorme, se ha ganado un lugar tan especial en el recuerdo y en la historia de la gente?